Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablamos de arte en Madrid, de arte cubano en Madrid. El Foro Intemperie presenta su segunda edición, que va a estar desde el 23 al 25 de febrero en el marco de la Feria Arco Madrid. Esta edición se va a centrar en las artes visuales, con una exposición colectiva, con la presentación de un libro, un programa de audiovisuales y un panel público sobre arte cubano contemporáneo en contextos internacionales. Para hablar de este tema tenemos a Lester Álvarez, artista visual y gestor cultural, es el quien estuvo organizando todo este evento. También Solveig Font, curadora de arte y activista, y Yaneles Núñez, también curadora de arte y activista. Gracias por estar con nosotros. Empiezo con Lester, preguntándote cómo ha sido la organización de este evento, cuáles han sido los principales obstáculos a los que te has enfrentado. Nosotros cuando concebimos en el verano pasado la idea del foro Intemperie, que iba a ser un evento trimestral, pues a partir de los recursos que teníamos y también la capacidad, pues se concibió como un evento que no duraba más de unas horas, apenas 3 horas. Era un poco la lógica que tendría. Y bueno, ahora nos vemos que en la segunda edición ya estamos hablando de un programa de 3 días, ¿no? Entonces ya por ahí se puede un poco comprender la dimensión, ¿no? La complejidad de este evento. Eh, un poco eso ha sucedido porque la lógica del foro también es sobre todo ser muy receptivo, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a pensar en el foro, pues lo primero que pensábamos es la fecha debe ser estratégica, ¿no? El momento en el que se haga el foro debe ser estratégico, debe ser como una especie de anclaje que hacemos en el tiempo y ya ese anclaje está enunciando un contenido determinado, ¿no? Por eso la primera edición sucedió el 10 de diciembre del año pasado, que como sabemos es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y bueno, nuestro programa, que en ese caso fue dedicado al cine, estuvo temáticamente dedicado a los derechos humanos, ¿no? Y todo lo que ha pasado en Cuba, el protagonismo que ha tenido los audiovisuales, en toda la campaña de denuncia, las violaciones del Estado cubano. Y para esta segunda edición, ya desde un principio, habíamos pensado utilizar como estrategia nuevamente las fechas de Arco, de la Feria de Arco, que como sabemos es, digamos, el evento cultural relacionado con las artes visuales más importante que se realiza en España, ¿no? De manera anual. Y queríamos aprovechar esa fecha, esa cobertura, la posibilidad de que en un momento en el que vienen muchos artistas internacionales, muchos curadores, pues en ese momento pues activar el foro y desde luego dedicarlo a las artes visuales. Y bueno, en estos momentos, bueno, aquí a mi lado tengo a Solveig, que está encargada de la exposición, que es la que le da apertura al foro y también a la presentación oficial de la galería que auspicia esta exposición, que es una galería polaca que se llama Resist Art. Y bueno, estamos un poco en medio de todo eso, ¿no? Un poco cómo a partir de los recursos estos iniciales que tenemos, que están concebidos para hacer un evento muy pequeñito, pues hacer un evento de 3 días y bueno, satisfacer esta convocatoria que estamos haciendo, en la que vamos a tener invitados que vienen de Nueva York, de Inglaterra, de Polonia. Sí, estamos también haciendo un entrecruzamiento entre los invitados que realmente no es muy fácil de gestionar. Pero bueno, hasta ahora muy contentos y esperamos que salga como lo tenemos previsto. Claro que sí, del 23 al 25 de febrero, repito fecha. Vamos a seguir hablando sobre los temas de estas exposiciones más adelante con Solveig, con nuestros invitados, pero antes quiero hablarte de que muchísimos protagonistas que vemos hoy aquí, artistas cubanos en el exilio en Madrid, también fueron protagonistas durante los últimos años en Cuba en el pulso para exigirle a las autoridades cubanas pues libertades, como por ejemplo la campaña por la derogación del decreto 349. Entonces, ¿cómo describirías los últimos 2 años para esta comunidad de artistas que hoy están en Madrid, que hoy están en el exilio, Lester? Yo creo que el tema principal, ¿no? Y que ha sido un tema, y creo que va a ser un tema constante del foro, es el asunto del exilio, ¿no? Cómo conciliar también, cómo también abordar este asunto, ¿no? Porque el exilio siempre ha sido un término que ha también
le ha acomodado muy bien al régimen, ¿no? En el sentido de que es el que está fuera o es el que está dentro. Siempre se ha establecido esa distancia que parece irreconciliable, ¿no? Entre los que se fueron y los que se quedaron. Y de la misma manera que los que están adentro no pueden opinar de los que están afuera, los que están afuera, o sea, es como algo que ya está en crisis desde hace tiempo, pero que a nosotros nos interesa también poner en cuestión en el foro. Es decir, desde su propio título, ¿no? Intemperie, habla de esa condición de vulnerabilidad, ¿no? De estar fuera de un centro. Eh, y yo creo que el foro está pensado sobre todo para articular a actores sociales, culturales, que están sobre todo en la diáspora, que están fuera de Cuba. Y al mismo tiempo, en la medida de lo posible, puede establecer un diálogo hacia adentro de Cuba. Pero Ujú. nosotros, siendo, digamos, objetivos, yo mismo mencionabas el decreto 349. Yo tengo una serie que está en YouTube, se puede ver, que es Sin 349. O sea, yo participé de, bueno, aquí está Yanel y está Solve, y participamos activamente de toda esa movilidad, ¿no? Que se hizo en contra de ese decreto, y un poco después yo me fui de Cuba, ¿no? Me fui de Cuba bueno, por muchas razones. Y, y este foro es uno de los tantos eventos que yo creo que estamos pensando desde ese afuera, porque yo creo que es muy importante, de la misma manera que el régimen cubano tiene una estructura muy bien diseñada, muy poderosa para reprimir, digamos, a los ciudadanos que viven dentro de Cuba, también tiene un aparato propagandístico muy poderoso hacia afuera, ¿no? Eso, hay un chiste, ¿no? Siempre recuerdo el chiste que se dice en Cuba, de que en Cuba solo funcionan dos cosas, ¿no? El Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Internacionales, ¿no? Porque es como esa esa represión, esa coacción de derechos, hay que mirarla en esos dos sentidos, ¿no? Yo creo que Foro Intemperie lo dice dentro de la propia nota de prensa que ya está publicada en la página web de Árbol Invertido. Eh, esta edición específicamente está motivada por todas esas exposiciones de arte cubanos internacionales que han sucedido, sobre todo el año pasado, pero por otro lado también esa tentativa oficial o semioficial de exportar un arte cubano limpio, un arte cubano apolítico, un arte cubano de playas, de varadero, de palmeras, ¿no? Y que también consigue posicionarse en espacios de privilegio, ¿no? Como es la propia Feria de Arco. Entonces, un poco para resumir, por una parte, eh, yo creo que el foro va a dar, o sea, va a dar una imagen, ¿no? De qué es lo que ha estado pasando con el arte cubano contemporáneo en espacios internacionales en los últimos 2 años, puesto que de hecho el centro del foro está pensado que sea un panel sobre una exposición que se titula Sin autorización, Contemporary Cuban Art, que se pudo ver desde octubre pasado a enero en la Wallace Art Gallery de Columbia University, una exposición que tuvo muy buena acogida, que tuvo varias reseñas en New York Times. Y por otro lado, la exposición Obsesión, que curada por Sol Beifón aquí presente y por Marilyn Volkmann. Primero estuvo en Viena, en Austria, y luego estuvo en Barcelona aquí. Sí, esos son solo dos ejemplos de varias exposiciones importantes de arte cubano que han sucedido en el último año en el mundo entero. Bueno, aquí mismo en el Reina Sofía se hizo una exposición muy grande el año pasado de carteles, de gráfica, donde se incluyó por primera vez, creo, en una exposición colectiva así de corte historiográfico. En el Reina Sofía, pues se incluyó por primera vez una representación de arte cubano importante, ¿no? Ahí estuvo Tania Bruguera, estuvo Hamlet, estuvo Ezequiel Suárez, varios artistas. Bueno, estuvo también el movimiento 27N, el movimiento No al 349, la serie Sin 349, o sea, hubo una gran representación del arte cubano. Y bueno, ahora que menciona Tania Bruguera, por mencionar otro ejemplo que es realmente muy significativo, lo que ha hecho Instar en la pasada documenta de Kassel, ¿no? Que ha Ujú. hecho todo ha organizado como un festival dentro de ese festival que duró 100 días, donde tuvo una programación enorme, y durante esos 100 días se fue pasando del cine, arte independiente, literatura. Es decir, yo creo que en los últimos 2 años una de las características que se puede, digamos, mencionar con respecto al arte contemporáneo ha sido esa visibilidad que ha conseguido en espacios internacionales de importancia, ¿no? Y eso está, por supuesto,
relacionado con, bueno, con el éxodo masivo que ha habido de récord históricos el año pasado, Ujú. y un poco el foro se hace eco de esta cuestión, ¿no? Y pasamos a hablar con Sol sobre los temas que se van a tocar en esta exposición. La mayoría de los presentes son artistas marcados por acontecimientos fuertes, sociales y políticos de los últimos años en Cuba. En tu caso particular, eres una de las protagonistas del movimiento 27N y has realizado algunas curadurías de exposiciones ligadas a estos movimientos políticos culturales. ¿Se refleja en las obras que vamos a ver en este evento ese abordaje político? Pasan varias cosas, no solamente que sea, yo creo que más que hablar de temas, porque ya por ejemplo en la exposición que hice que se refería a Lester en Obsesión, hay un tema muy marcado, por supuesto, porque venía exactamente de esa situación, de esos momentos en que estuvimos trabajando y siendo violentados durante 27N, y de allí nace la exposición Obsesión, una exposición totalmente, diríamos, que el objetivo no era que fuera bueno, siempre es política, por supuesto, pero el objetivo era más bien canalizar el dolor que teníamos y la forma tanto la exposición, tanto a mí como curadora como a los artistas, en la forma de poder salir un poco de la locura en que estábamos y poder hacer lo que hacemos mejor, considero yo, que siempre lo repito, que es hacer arte para poder hacer política y hacer y visibilizar y evidenciar lo que sucede en Cuba. O sea, en el caso de la exposición que diríamos que estamos hablando en estos momentos, que sale del foro, una exposición que, como decía Lester ahorita, es una exposición que viene también por un proyecto que se llama Resist Art Gallery, que es una galería que se va a lanzar durante el foro. Es una galería que trata sobre arte en resistencia, fundamentalmente, arte de artistas, obra de artistas en exilio. Por lo tanto, la exposición trata de mezclar un poco las dos cosas. Siempre va a ser una exposición política porque nace de ese proyecto, de esa galería, que se concentra fundamentalmente en artistas en exilio y en ayudar, en colaborar a proyectos, diríamos, internacionales para ayudar, repito, ayudar. Trata de concentrarse en intentar ayudar a proyectos internacionales. En el caso del foro también es uno de los proyectos que estamos interesados en visibilizar. Y la galería es una galería que se concentra en esto. Por lo tanto, la exposición básicamente es arte político. Es una exposición totalmente política que apoya además todo el concepto del foro. Pero a la vez, yo también estuve interesada en un momento determinado en poder visibilizar un poco el proceso migratorio, el proceso de adaptación. Cuando empecé a pensar en la exposición, invité a artistas con esta idea, que es la idea de a place to be. Lo pensé en inglés, fue una idea que me vino, a place to be, un lugar donde estar, aunque no quería que se me centrara solamente en el estar, sino en el ser y estar, sino en la concepción más abstracta de el estar en un lugar, en buscar un lugar, en adaptarte a un lugar, en sobrevivir a un lugar. Por lo tanto, también tiene que ver con la política, tiene que ver con la migración, y estamos hablando de un foro que precisamente habla de esto. Por lo tanto, los temas por los cuales hablé con los artistas es este tema, ¿no? Un poco de buscar el lugar donde estar, el lugar donde concebirse, el lugar donde desconstruirse y construirte para poder sobrevivir. Y a la vez que sobrevives y te construyes y te fortaleces, eres más capaz de poder ayudar y mostrar y criticar, y tienes una mejor posición para poder entonces decir, y tanto desde el arte como de la política, como ser social también. O sea, la exposición un poco el tema es todo esto junto. El tema, el título es Las Mieles, que también viene de una jerga muy cercana a nosotros, si de dar las mieles, dar un poco de información. Y se quiere un poco, no lo digo arrogante, pero sí un poco como desde una posición de que podemos mostrar, ¿no? Podemos mostrar otras cosas que son estos artistas. También es importante mencionar que también invité a artistas españolas que estuvieron en residencia, 3 de ellas estuvieron en una residencia en Cuba, en el proyecto Artista por Artista, y Claudia Claremi, que es una artista invitada también, pero que estuvo estudiando en ELISA, pero no, estuvo estudiando en ELISA. Son artistas que también me interesaba invitarlas por su experiencia de haber estado en Cuba, de haber vivido allí, que es una experiencia corta, otra importante para ellas, pero también era la idea de este proyecto, no solamente migración, no solamente político, sino también juntarnos un poco. Las expectativas que tienes con esta exposición, qué puertas se pueden abrir en el futuro, tú decías fortalecerse, ¿no? O sea, formar una comunidad de artistas cada vez más reconocido. ¿Qué es lo que se abre para ustedes con esta exposición, con este proyecto?
Yo creo que con el foro, fundamentalmente, hemos trabajado mucho. Lester ha sido, para mí, fundamental en el sentido de que me ha invitado a este foro y también para presentar la exposición Obsesión. Ha sido como la llave para poder, y me ha dejado también, y Árbol Invertido me ha dejado que poder mostrar no solamente el proyecto Obsesión, sino también la galería. Pero bueno, en cuanto a las expectativas, son muchas las que tenemos. Una, por lo menos yo fundamentalmente, es mostrar arte cubano, primero. Dos, en medio de un contexto en el cual hay muchas, como ahorita mencionaba Lester, hay otros proyectos que quieren como lavarse la cara, ¿no? Proyectos que son, diríamos, totalmente no superficiales, que además hablan de un emblandecimiento de una obra que realmente no existe, o un contexto cubano totalmente limpio, transparente y fácil, que tampoco existe y que tampoco es real. Por lo tanto, realmente una expectativa es mostrar arte cubano que puedan responder en la justa medida con la calidad de las obras y con el proyecto presentado a estas otras propuestas, responder o dar otra opción, otra visión, otra proyección que no es la única, y somos totalmente democráticos en eso. Hay varias visiones, pero bueno, esta es una y creo que es importante que se vea pronto. Es una de las expectativas. Otra para mí es esta invitación a las artistas, ya hablando del contexto español, es decir, el proceso ese de adaptación que también estamos intentando tener, porque es importante adaptarnos para poder sobrevivir, ya lo dijo ahorita, pero en este caso estamos hablando de conexiones en el mundo del arte. Es decir, también es tratar de abrirnos caminos dentro del mismo mundo del arte de donde vivimos, es decir, invitar a artistas españolas que también puedan respirar dentro de nuestros espacios. También tenemos posibilidades, también vengan muchas más personas, que no sea solamente el círculo nuestro cubano, que es importante que esté, pero también no es el único. Es importante abrirnos un poco a donde estamos. Y yo creo que también las conexiones con las galerías nuevas, las conexiones con los espacios, con las personas que nos vengan a visitar, es importante. Esas otras expectativas, abrirnos un poco dentro del contexto español. Y próximamente habrá una exposición en Bilbao también, así que tenemos también noticias, pero bueno, una de esas ideas, esas expectativas. Y también yo creo que la expectativa fundamental, los deseos más grandes que tengo también es que en Cuba se sepa a la gente que estamos y que seguimos haciendo cosas, que seguimos mostrando la obra de artistas como Luis Manuel Otero Alcántara, la obra de artistas como Sandra Ceballos, que están en Cuba aún, luchando también como nosotros por todo lo que estamos, por todo lo que queremos, ¿no? Por otro lado, hay pues un evidente aumento de presencia de artistas cubanos en Madrid. Yanely, yo quería hablar de la existencia del diálogo entre artistas cubanos en el exilio, por ejemplo, en Madrid, y artistas que viven en otros países y en Cuba. O sea, ¿existe este diálogo? ¿Cómo lo están manejando? Yo creo que hay momentos, han habido momentos más felices que otros, ¿no? Yo creo que ahora estamos construyendo otra etapa. Yo creo que cada vez que hay un exilio de esto masivo y con figuras que al final quieren crear comunidad y tal, pues se producen esos diálogos inevitablemente. Igual es un momento especial porque tenemos las redes sociales, es decir, podemos estar conectados con la gente dentro de Cuba. Y yo creo que lo que está sucediendo ahora es un poco también eso, ¿no? Como tratando de consolidarnos, tratar de buscar caminos, rutas, tratar de seguir apoyando a los que están en Cuba. Por eso el trabajo con Luis, digamos, o con la propia Sandra. Pero yo creo que, bueno, a lo largo de la historia del exilio cubano, pues, y más con el tema de España, que ha sido como un foco importante de exiliados cubanos, pues han habido momentos mejores que otros, digamos. Yo creo que lo que ha cambiado también es que ha pasado un 11 de julio, y eso es importante. No solo para el trabajo con las instituciones oficiales aquí o públicas, ¿no? También el acceso a Internet, como hay otros relatos que ya están en el ambiente sobre el tema Cuba, y eso también nos abre otras puertas. Es decir, nos abre, yo hablaba sobre la invitación que recibió el Movimiento San Isidro para estar en una institución pública, y que fue una manera de traer un poco lo que había pasado con toda la campaña contra el decreto desde el Movimiento San Isidro, y también lo que estaba sucediendo post campaña y lo que estábamos trabajando en ese momento. Y fue un diálogo, por lo menos para mí, productivo, más que nada porque vas contando otra historia de lo que está pasando en Cuba. Pero yo creo que
hay un cambio importante porque ya las instituciones o las organizaciones o incluso los artistas, por muy de espaldas que estén a lo que sucede en Cuba, yo creo que poco a poco se ha ido raspando, ¿no? La idea que se tiene de Cuba. Y yo creo que, bueno, proyectos como este, eventos como este, presentaciones de libros, las propias manifestaciones que se hacen en el espacio público, pues seguirán construyendo eso. Digamos, esos diálogos posibles y esa otra imagen también que queremos dar de Cuba. Según tu opinión, ¿quedan espacios independientes para el arte cubano en la isla? Yo creo que sí, siempre van a existir y siempre han existido, digamos, como te comentaba, en algunos momentos con mayor alcance, en algún momento con menos o mayor represión, en algunos momentos más o menos conocidos, con mayor cantidad de público asistente, pero yo creo que más que nada pues se van renovando, se van ampliando o los afecta el exilio, los afecta la prisión, como es el caso de Michael y el caso de Luis, y por supuesto los afecta por toda la crisis que hay ahora mismo en Cuba en todos los sentidos, pero yo creo que los espacios independientes son naturales, es natural pues producir un espacio individual y luego irlo ampliando con los amigos y como no es algo que necesite mucho esfuerzo, ¿no? Yo, como el tema de ser disidente, por eso hablamos del tema del museo, era eso, que es algo natural y ser independiente y producir algo desde lo independiente y más con la situación crítica que hay con las instituciones cubanas, es muy fácil y es natural que ocurra. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver cuántos recursos tiene, cuántos apoyos tienen de Cuba, cuánto conseguimos, ¿no? Que se mueva lo que se está haciendo por allá. Yo creo que son las preguntas que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Cómo apoyar? Que al final, aunque aquí estamos sobreviviendo realmente, pero cómo podemos crear esas alianzas que también les ayuden a los que están produciendo por allá en todos los sentidos a nivel cultural, pues sea lo mejor posible, digamos. ¿Crees que el arte cubano va a poder continuar siendo un elemento de vanguardia, ¿no? Va a tener una presencia vanguardista en la discusión política cubana? Yo creo que sí, porque ante todo somos ciudadanos, ¿no? Y yo me miro ante todo como ciudadana y como ciudadana cubana y que pueda coger la ciudadanía española o lo que sea, pues me preocupo por mi entorno, ¿no? Ahora, digamos, si va a haber, digamos, una avanzada artística que desde el mundo del arte cuestione o indague o se preocupe por esos temas, pues espero que sí, pero también espero que haya un poco de todo, ¿no? Pues la riqueza un poco del arte. Creo que sí, pero ahí están digamos, lo que sucedió desde el 2018 para acá, yo creo que es un buen precedente para los artistas que están formándose ahora, para los que estamos en el exilio, y eso, pues nada, motivará, inspirará y yo creo que hay un veneno que ya los tenemos todos un poco en el cuerpo, ¿no? Además están los amigos presos, pues hay un pasado doloroso detrás que yo creo que va a ser difícil dejar, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí, esperemos que podamos aportar un poco más, que nos fortalezcamos como artistas y así poder hacer mayor incidencia. Yo creo que estas exposiciones, estos proyectos dan pasos a eso, ¿no? A fortalecerse pues en Madrid, en donde quiera que estén. Lester, ¿se puede hacer arte cubano y se puede aportar a la lucha por una sociedad abierta, plural, desde el exilio? Desde luego, siempre ha sido así o siempre debió ser así. Es decir, como decía al inicio, yo siempre he estado en contra de esa distinción del adentro y del afuera. Es una distinción objetiva, ¿no? Partiendo de que Cuba es una isla y para donde quiera que quieras moverte tienes que atravesar un océano. Pero yo creo que, o sea, da igual si vives en Madrid, en New Jersey o en Berlín, o sea, tú tienes derecho a la participación activa de tu sociedad, de las leyes que rigen en tu sociedad. Entonces, yo creo que en todo caso es como hacer cada vez más conciencia de eso, de que eso es algo que nos toca a todos, da igual donde estemos.
Y el foro un poco viene sí, también a tener eso en cuenta, es decir, nosotros formamos parte del debate político, del debate cultural, del debate social, ético, cívico, que se formula en torno a Cuba, ¿no? Y esa Cuba no, no se restringe a personas que estén dentro o fuera. Sí, sí. Hablemos del programa, de estos 3 días de arte, o sea, ¿qué nos vamos a encontrar en cada día? ¿Cuál es el momento cúspide? O sea, habla un poco de lo que vamos a ver en estos 3 días de exposiciones, de encuentros. Bueno, pensamos abrir el día 23, perdón. Vamos a abrir, bueno, con unas pequeñas palabras inaugurales con respecto al foro y vamos a inaugurar la galería, la exposición Las Mieles, que es curada por Solveig y que, bueno, que representa la galería Resist Art, que a su vez estaremos presentando. Es decir, esta va a ser la primera presentación pública de la galería Resist Art, ¿no? Donde se va a lanzar su página web, donde se va como a conocer el proyecto, que es una galería que está pensada con, bueno, Solveig hablaba del perfil que tiene, ¿no? De arte, de resistencia, de urgencia social, política, pero que también a nivel territorial es una galería que está pensada para representar artistas de Latinoamérica, que ya en estos momentos tiene una nómina de artistas cubanos bastante importante. Muchos de ellos van a estar en la exposición. Entonces, eso vamos a tener el primer día. Vamos a presentar la galería, vamos a hacer la inauguración de la exposición. Luego nos quedaremos allí un poco para cerrar. El segundo día vamos a tener la presentación del libro La Immagini Infamanti de Henry Eric Hernández, que es un artista y un académico cubano muy importante que, bueno, todos conocemos y que lleva muchos años no solo exhibiendo internacionalmente, sino también participando. Bueno, estuvo activamente participando del movimiento 27N, estuvo en Cuba en esos momentos y además ahora tiene como una especie de cátedra en México donde continúa pues publicando libros, organizando exposiciones y tal. Entonces para nosotros también es como importante contar con esta primicia, ¿no? De presentar este nuevo libro de Henry, que estará publicado por Ediciones Deslindes, que Ediciones Deslindes es un proyecto de los directores de Árbol Invertido y Alas Tensas, ¿no? Un poco que todo también queda en casa en ese sentido. Luego de la presentación del libro tendremos un panel público sobre estas dos exposiciones que comentaba antes. Sin autorización, Contemporary Cuban Art, la exposición que se inauguró en la Wallace Art Gallery de Columbia University, que fue curada por Wen A. Unger, una aspirante a doctorado en la Universidad de Columbia, está haciendo una tesis sobre arte cubano. Wen es norteamericana. Y Abel González Fernández, que es un curador cubano que en este momento está estudiando en Bard College, en Nueva York, y que tiene también, a pesar de que es bien joven, tiene una trayectoria como curador bastante significativa. Y por otro lado, la exposición Obsesión, curada por Solveig Fong, aquí presente, y por Marilyn Volkmann. Entonces la idea es que en este panel público participen los curadores, es decir, los 4 curadores, los 2 de la exposición de Nueva York y los 2 de la exposición de Austria. Habrá una mitad en presencial, estará con nosotros aquí en Madrid, y 2 estarán a través de streaming, ¿no? Que se podrá ver, todo este panel se podrá ver en tiempo directo a través de las redes, ¿no? Las plataformas de Árbol Invertido y Alas Tensas. Y el tercer día, el último, pues vamos a tener un programa de vídeo que se titula Diálogo y Desierto. Es un programa de 6 cortometrajes o 6 piezas audiovisuales, porque es bastante variado en cuanto a técnica de la manera en la que están hechos, en los soportes, en los temas y tal. Quizás la cualidad que más los conecta a todos es que son obras en proceso. Y esto es algo que nos gusta mucho, ¿no? Porque también el foro es un espacio de ensayo, un espacio de prueba. Y bueno, me gusta mucho la idea de hacer un programa de vídeo donde las piezas están en proceso de realización, ¿no? Allí van a haber materiales de Carlos Quintela, Heidi Hassan, Carlos Alejandro Halley, Claudia Claremi, Kevin Ávila, y Aminta de Cárdenas y Germán Abel.
son los realizadores que tendrán piezas en este programa. Y bueno, cerramos con una pequeña fiesta de clausura. Oye, tremenda organización, tremendo lo que vamos a presenciar en el foro Intemperie, ya saben, del 23 al 25 de febrero, en el marco de la Feria Arco Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lester, Solveig y Anelis. Que sea todo un éxito y que volvamos a hablar para próximos proyectos.